corazones y aprenden el temor de Jehová. Cuando ven que mamá ama a papá, cuando él es un excelente padre, le agradece, pero cuando papá tiene errores, mamá derrama gracia y misericordia de Dios o se queja. Vamos a ver en el versículo 3 algo que también a mí me ha impactado mucho en mi corazón y en mi caminar con Cristo. Y dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dice, versículo 3 dice, bueno, en nuestro atavío no sea del externo con peinados ostentosos. Dice, nuestros ojos no estén puestos en el mundo o en las mentiras de este siglo con nuestro atavío, pensando que de esa manera vamos a ganar la atención del esposo, porque no es malo tampoco tener higiene y arreglo personal, pero que no sea ese el enfoque en las cosas materiales, sino que no permitamos que eso sea nuestro enfoque, el yo misma, la vanidad, la vanagloria de la vida, por lo cual muchas mujeres han sido usadas y engañadas, pensando que de la manera en que siguen la moda o de ponerse anoréxicas, eso va a ser, pues, va a ganar, ¿verdad?, ante los ojos de su esposo. Porque ahí dice en la escritura que nosotros no debemos de actuar en nuestra propia prudencia, sino reconocer a Dios en todos nuestros caminos y entonces Él va a enderezar nuestras veredas. Dice, Dios quiere tu corazón, Él desea transformar tu vida, primeramente empezando en el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Dice, el corazón alegre también hermosea el rostro y dice que también constituye un buen remedio. Así es que eso es nuestro trabajo. Primero nuestro corazón, porque de nuestro corazón mana la vida también. Y de nuestro corazón irradia brillo en nuestros ojos, alegría, gozo. Gozo primeramente por el gozo de nuestra salvación, por el haber conocido a un Dios todopoderoso, por haber conocido a Jesucristo, que nos amó desde un principio. Eso es una razón para tener gozo. Y la vestimenta, dice, vistámonos de vestidos de justicia, según Apocalipsis 19, 8, 9. Vamos todas a Apocalipsis 19. Dice la escritura en Apocalipsis 19, fíjense muy bien, 19 del 8 al 9, pero yo voy a leer desde el 7, fíjense, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando hablamos de vestimenta, hablamos de vestimenta física aquí en la tierra, ¿verdad? La palabra es muy clara. Pero también enfoquémonos también en el vestido espiritual. Dice, la esposa del Cordero, su iglesia, preparada, se le concederá un vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Así que la esposa se ha preparado. Entonces la justicia, las obras en la fe, son aquellas acciones justas que no se verán ni serán en vano, sino que cuando por fe obedecemos a nuestro Dios en todo será recompensado. Yo sé lo que me vas a decir. ¿Qué pasa si, bueno, yo quiero estar sujeta a mi esposo, pero él no lo merece?
Él se porta mal y continuamente está haciendo cosas que no le agradan al Señor. O simplemente él no es, ni siquiera quiere ir conmigo a la iglesia. Yo sé que hay muchas cosas, hermana, que puedes estar viviendo ahí en tu hogar. Yo no las conozco, pero Dios sí te conoce. Y Él sabe por qué te ha llamado para ser su hija. Y el privilegio de llamarte coheredera de la gracia. El privilegio de servirle a Él en tu hogar. Él sí sabe por qué. Si el marido no merece que una mujer se sujete a él, entonces la esposa ponga sus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces podrá ver con los ojos de Cristo que nosotras mismas éramos en otro tiempo inmerecedoras de la gracia, pero que Él, nuestro Dios, de su voluntad, nos dio su perdón y nos adoptó. Nosotras las esposas, entonces somos instrumentos útiles e importantes en el reino de Dios, para que con nuestro testimonio rescatemos a muchos de la condenación y sean ganados para Cristo. Nuestro ejemplo es Cristo Jesús, que Él fue despreciado, desechado, Él fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Él sí sabía lo que es tener un corazón quebrantado por las almas, y más por aquellas que Él amaba y que ellos rechazaron. Tanto que oraba sin cesar al Padre hasta las vigilias de la noche. Y eso es lo que necesitamos imitar, seguir al Señor Jesucristo sus pisadas, orar y rogar para que nuestros matrimonios sean gloriosos y pelear la buena batalla de la fe. No tires la toalla. La sujeción es protección para tu vida. Dios hizo autoridades, puso autoridades para que nosotros andemos en ellas para nuestra protección. La primera autoridad que el Señor puso fueron tus padres, nuestros padres, a los cuales obedecíamos sin preguntar, con todo respeto y temor. Después, esa autoridad fue pasada a tu esposo. Tu esposo, sea quien sea, es una autoridad que Dios puso para tu protección, para tu cobertura, sea quien sea. Ahorita no hablaremos para nada de los esposos, de cómo son, porque estas prédicas son para mujeres, son para nosotras, que estamos en la batalla, que estamos en casa y que realmente nuestra fe se pone a prueba cada día, nuestro carácter se moldea cada día. Entonces, la esposa pone sus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotras las esposas somos instrumentos útiles e importantes en el reino de Dios, para que con nuestro testimonio rescatemos a muchos de la condenación. Imitemos a Cristo, el orar y rogar por la buena batalla de la fe. Y bueno, yo también quisiera que abriéramos ahí, si quieres abrir en tu Biblia, en Génesis. También tenemos otro ejemplo en Génesis, ¿verdad? Según ahí, primera de Pedro 3, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, cuando estando sujetas a sus maridos. Aquí la Biblia nos dice que hay ejemplos que seguir. Nuestro primer ejemplo, pues ya sabemos que es Cristo Jesús. Pero también hay ejemplos en la palabra, ¿no? En la Biblia nos encontramos mujeres como Esther, que su marido no era un marido fácil de seguir.
Podemos ver muchísimas más, pero aquí la que nos pone el primer ejemplo es Sara. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, en palabras hebreas es Adoní, y nuestro Jesucristo es nuestro Adonai, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces vamos a ver. Ustedes ya saben la historia de Sara, ¿verdad? Todo en la historia de Abraham, el padre de la fe, cómo Dios lo llamó a salir de su parentela. Y toda la historia de Génesis yo creo que ya es muy familiar para todas. Entonces podemos ver, número uno, que Sara obedeció a su marido, siguiéndolo cuando se salió de su parentela, sin saber a dónde iría, y ella por fe lo hizo. Ahora imagínense ahora en estos tiempos, empacando maletas, y le preguntas a tu esposo, bueno, pues ¿a dónde vamos a ir a vivir? ¿A dónde vamos a radicar? ¿Dónde vas a encontrar trabajo? Y que él te diga, no sé, Dios me está guiando. Esa es una fe, hermana. Eso es fe. Ella tuvo fe y confió en su marido, confió en el Dios de su esposo. Y ella, sin decir nada, empacó todo y se fue con su esposo a seguirlo. Esa es una buena característica, seguir. Confiar que Dios está guiando a tu esposo, sea quien sea. Porque el poder de la oración y del justo puede mucho. Entonces, aprendamos a obedecer al Señor en fe, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotras, no afanándonos, y que Él sabe cómo guiar a nuestras cabezas, a nuestros esposos. Y también Sara, otra de las características de Sara, que me gusta muchísimo, bueno, aquí en esta característica número 2, dice que Sara obedeció las instrucciones de su esposo en cuestiones políticas, sí, en Egipto, sabiendo que lo que hacía Abraham era un error, al dejar que su esposa se hiciera pasar por su hermana y que a punto estaba de ser mujer de Faraón. Pero ella esperó en Dios y Dios la rescató. Ahora imagínense a Sara tratando el asunto en su propia prudencia, porque dice que en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Ella pudo haber hecho maroma y teatro ahí en la corte del Faraón, pero fue llevada allá donde estaban todas las esposas de Faraón y ella, no sé, la Biblia no relata qué es lo que estaba haciendo ella, pero me imagino que ha de haber estado orando al Dios de Abraham. Y el Señor la rescató. Entonces, por muy difícil que sea la situación que estés viviendo, Dios tiene el control. Dios puede rescatarte. Confía en Él. Confía que Él hará. Y otra característica de Sara es que también tuvo errores, como cualquiera de nosotros, ¿sí? Intentando solucionar el problema de la descendencia de la promesa, sabiendo que Dios le había prometido a Abraham hijos que hasta tantos como las estrellas que están en el cielo. Y por esa promesa ella estaba preocupada, dice, bueno, ya pasan los años y yo no tengo hijo. Ya me estoy haciendo vieja, yo creo que yo tengo que hacer algo. Y entonces ella cometió, pues, quiso solucionar el problema de la descendencia de la promesa dándole su esclava a su marido, con la cual tuvo un hijo, Ismael. Y claro, todos sabemos que su decisión de Sara tiene consecuencias hasta el día de hoy. Pero esa no era la salida. Y como todos nos hemos equivocado, Sara también tuvo errores. Pero Dios siempre pone nuestras cosas para bien. Aún nuestros errores, Él las convierte para bien, porque todas las cosas, ¿sí?, ayudan para bien para aquellos
que aman al Señor. Y dice que también Sara